Esa es la vida de nuestro hermano Jorge Paredes, a quien tenemos el gusto y la bendición de escucharle exponer la palabra de Dios. La palabra de Dios, él nos va a hablar de dos caminos, los dos caminos ante nuestra vida, ante el cristiano. Hermano Jorge, gusto de verle otra vez, gusto de saludarle, de platicar con usted, de conocer a su familia, y es un cariño grande, de corazón se lo decimos. Le tenemos mucho cariño, mucho amor, y es un placer verle una vez más. Que el Señor le bendiga y adelante, hermano, con la palabra de Dios. Gracias, mi hermano, por su presentación. Saludo a todos mis hermanos que hoy día están reunidos. Sí, en Los Cerrillos. Esta es una comuna que colinda con la comuna de Maipú, y la otra comuna es la comuna de Estación Central, donde está la iglesia de Nogales. Así que sí, en Los Cerrillos, es otra comuna. Y bueno, como dice el hermano, yo hoy día estoy agradecido de Dios por la invitación que ustedes me han hecho. Y quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, y a esta palabra la he titulado como tema central Los dos caminos. Así que, ¿por qué los dos caminos? ¿Por qué la he llamado los dos caminos? Porque Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 6, nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿cierto? Pero el mundo, el pecado, nos enseña o nos muestra otro camino, un camino totalmente diferente, con filosofías totalmente diferentes, como la siguiente que les voy a leer. La libertad consiste en ser dueños de nuestro propio camino. Platón, el filósofo griego. Y fíjate que esta filosofía ha desordenado el orden establecido por Dios, ese orden que Dios estableció en el principio. El pecado ha alcanzado a nuestra sociedad, ha desordenado a nuestras familias, ha alcanzado nuestros matrimonios, nuestros hijos, y es tanto el pecado que ha alcanzado hasta nuestras iglesias. Entonces esto es totalmente contrario al camino del Señor, y por eso lo he titulado así, porque este mundo te ofrece dos caminos. Por un lado, el camino de verdad, el camino de vida, y por otro lado, mi propia vida. Yo manejo mi propia vida y me doy mis propios deleites. Pero no tan solo este ofrecimiento lo tenemos nosotros hoy en día. También generaciones antiguas también lo tuvieron. También tuvieron la oportunidad de caminar por el camino de Dios o por el camino de este mundo. Por eso Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjate, las cosas que se escribieron quedaron para nuestra enseñanza. Y hoy día yo te quiero enseñar, lo que he aprendido, lo que se escribió, lo que escribieron los antiguos, para que nosotros tengamos paciencia, y esta paciencia nos dé consolación, y esto está en las Escrituras. Acompáñame al libro de Génesis, capítulo 6. Es una historia muy conocida. Yo sé que todos hemos escuchado la historia del diluvio. Una historia muy conocida que se encuentra en Génesis, capítulo 6, desde el 9 al 22. Todos conocemos esa historia, ¿cierto? La historia del diluvio. Pero yo quiero concentrarme en este primer punto, que lo he titulado Dios ve lo malo. En este primer punto, yo quiero concentrarme en el capítulo 6, versículo 11. Si lo has encontrado, léelo conmigo. Capítulo 6, versículo 11. Y dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque
toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjate, aquí podemos ver una sociedad en la cual decide su propio camino. Fíjate la frase del versículo 12, carne, esta frase hace referencia a hombre y mujer, carne corrompida, hombres y mujeres. Esta es la ruptura del orden divino establecido. Entonces, para que usted entienda, hermano, todo hombre, toda mujer, joven, anciano, estaba corrompido. ¿Y de qué manera estaban actuando? Violentamente. Esta sociedad está actuando violentamente. Y fíjate que el estilo de vida que ellos llevaban, mira, versículo 5, es un estilo de vida, en la palabra dice en el versículo 5, designio. Designio se define de esta manera: es la intención u propósito que es llevado a cabo a partir de la voluntad propia o ajena. Fíjate cómo está viviendo esta generación. Está viviendo de una manera violenta, bajo su voluntad o bajo voluntad de otro. Están caminando violentamente, están pensando violentamente, están sintiendo violentamente. ¿Y quiénes? Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. De esta manera está viviendo esa generación. Mi pregunta es la siguiente, y quiero hacerte esta pregunta a ti, porque yo me la hice cuando leía esto. ¿Sabes por qué el hombre decide corromper su camino? ¿Sabes por qué la mujer decide corromper su camino y vivir en pecado? Déjame explicarte. Porque pensamos que Dios es un Dios ausente. Es un Dios que no está en este mundo. Es un Dios que no está presente. Hoy día nosotros vivimos bajo una pandemia a nivel mundial. Muchos hermanos se han ido, hermanos que nosotros pensábamos, ¿por qué se lo llevó Dios? ¿Por qué este hermano era tan bueno? ¿Por qué esta familia se destruyó? ¿Por qué este hombre mató a su esposa? ¿Por qué esta esposa dejó a su hijo? ¿Por qué los hijos abandonan a sus padres? ¿Por qué los padres abandonan a sus hijos? ¿Por qué? Porque pensamos que Dios no está presente. ¿Por qué los cristianos se olvidan de su compromiso con Dios? ¿Por qué pensamos que Dios es un Dios ausente, un Dios que no está presente en este mundo? Pero déjame cambiar eso. Déjame decirte para que cambies eso en tu mente, para que no pensemos eso, para que no caigamos en ese camino. Y te voy a darte 3 puntos de vista que se encuentran en la Biblia. No lo que yo pienso, sino lo que dice nuestro Padre. Mira, debemos dejar de pensar de esa manera. Debemos dejar de pensar que esto nos lleve al desánimo, que estamos solos. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 11 dice: y se corrompió la tierra ¿delante de quién? Delante de Dios. Tú, yo, esta sociedad, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestra familia, la iglesia, siempre está delante de Dios. Por eso no debemos pensar así. No debemos caer en el camino equivocado. Segundo punto, debemos dejar de pensar de esta manera. ¿Por qué? Porque nada se le puede ocultar al Dios soberano y poderoso que controla tu vida y mi vida. Fíjate lo que dice el capítulo 6, versículo 5. Y vio. Génesis capítulo 6, versículo 12. Y miró Dios. Hermano, si crees que tú le puedes esconder algo, si tú crees que puedes esconderle algo a Jehová, estás muy equivocado. Yo no le puedo esconder. Yo le puedo esconderle algo a mi esposa. Yo le puedo esconderle algo a mis hijos. Yo le puedo esconderle algo a la iglesia. Pero yo no le puedo esconder algo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy delante de Dios y Dios me está mirando, me está observando. Las intenciones de mi mente, las intenciones de mi corazón se hacen visibles delante de Dios.
Y déjame explicarte el tercer punto. Y pon atención a esto. Subráyalo, escríbelo, anótalo. Mira, el libro de Génesis no fue escrito por Noé, ni tampoco por ninguno de sus hijos ni de sus antepasados. Este libro se le otorgó a Moisés. Ahora, desde Noé a Moisés han pasado más de 1400, más de 1500 años. ¿Cómo es posible que Noé pueda ser tan detallado para escribir algo que nunca él vio, nunca sintió, nunca estuvo ahí? Claro, sabemos que Dios se lo declaró. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Escucha esto, que si tú decides olvidar tu compromiso con Él, si tú no decides arrepentirte de tus malas acciones, de tus malos pensamientos, si tú estás propenso a caer en pecado, déjalo aparte. ¿Sabes por qué? Porque no tan solo Dios los está mirando, también Dios los está escribiendo en su memoria para declarártelos a ti y a mí en el día final, porque delante de Él toda nuestra vida va a ser declarada. Amén. Pero hoy te vengo a hablarte y te vengo a animarte, porque no tan solo Dios ve lo malo, también ve el remanente fiel. Fíjate lo que dice el versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y quiero centrarme en caminar con Dios. Esta palabra tiene la idea de tener una relación con Dios, pero no cualquier relación, hermano. Esto es algo íntimo, algo intenso. Es cuando tú caminas con tu esposa, con tu esposo, es andar de la mano, porque tú no caminas con un desconocido. Tú no vas al supermercado con un desconocido, o vas a una tienda a comprar o a hacer un trámite, ¿cierto? Esto tiene que ver, caminar con Dios, algo íntimo. Caminar con Dios es pisar donde Él pisa, parar donde Él para, correr donde Él corre, doblar donde Él dobla, ir donde Él va, mirar lo que Él mira, amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece. Eso es andar en la justicia, eso es andar en los caminos de Dios. Pero déjame decirte algo, hermano. No es bueno caminar delante de Él. ¿Sabes por qué? Porque te puedes tropezar. ¿Y quién va a estar ahí para pararte? Tampoco es bueno caminar atrás de Él. No sea que camines tan lento, pero tan lento, que se te pierda de vista el Señor y ya no lo puedas encontrar más. Debemos caminar al lado de nuestro Señor. Pregunta, hermanos, hermanas, jóvenes, ancianos, ¿dónde estás caminando tú? Y cuando caminas, ¿qué tipo de relación tienes con Él? Porque tú puedes caminar con Él, pero no tener una relación con Él. Entonces, ¿qué está tropezando tu caminar? ¿Qué haremos para corregir nuestro caminar? Ahora la pregunta es, ¿por qué tú, por qué yo debemos caminar al lado de Él? Yo te voy a explicar por qué debemos caminar al lado de Él. Versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. No es un hombre corriente. Tiene una esposa que le ha dado 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Noé debe criarlos en medio de esta sociedad. Noé debe ser un padre que ande con toda rectitud. Y cuando digo padre, también hablo de esposa. Y debe ser un ejemplo para ellos. Noé debe mostrarles que la forma de vida de esta sociedad no es la correcta. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Noé debe y su esposa mostrarle que la forma de vida de ellos es diferente a la de este mundo? Yo te voy a explicar por qué. Dios ha mandado un diluvio, va a destruir este mundo.
Sem, el hijo de Noé, es padre de la raza de los semitas, o sea, de los que hablan hebreo. Cam es el padre de la raza de los negroides, de los egipcios, de los etíopes, ¿cierto? Y Jafet es padre de la raza de Gomer, los turcos, Magog, los rusos, Tarsi, los españoles, los griegos. De ellos tres hermanos emanan todas las naciones. Ellos son el futuro de la humanidad. Entonces, ¿qué futuro va a construir Noé? ¿El mismo futuro que están viviendo ellos o Noé quiere darles otro tipo de futuro? ¿Qué futuro quiere Dios para esta nueva generación? Entonces la pregunta es, ¿qué futuro estamos construyendo en nuestra sociedad? Claro, ¿qué vemos? Homicidios, esposos matando a sus esposas, separaciones, matrimonios desechables, ¿cierto? ¿Qué vemos en nuestros hogares? Abandono de hijos, abortos. Lo malo hoy día se ve bueno y lo bueno se ve malo. ¿Qué futuro estamos construyendo en nuestras iglesias? ¿Cómo estamos siendo como líderes? ¿Cómo compartimos? ¿Con botellas de vino? ¿Cómo compartimos? ¿Eso ven nuestros hijos cuando compartimos? ¿Cuál es la diferencia de compartir que tenemos los cristianos con los de este mundo? ¿Qué generación quieres construir? Hermanos, te pregunto, ¿qué futuro quieres darles a tus hijos? ¿Qué futuro quieres construir en esta sociedad? ¿Qué futuro quiere construir la iglesia con sus jóvenes? ¿Qué ejemplo estamos dando en este mundo? ¿Amén? Pero para eso, para tener un buen futuro, para llegar a los pies de Cristo, debemos guiar. Guiar. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Noé, aparte de criar a los suyos, tiene otra responsabilidad: guiar a su familia a la salvación, que ninguno de los suyos se pierda en el camino, que ninguno sea llevado por el diluvio. Los hijos de Noé podrían haber tomado otro camino, sí, y tú dices, no, yo creo que no, porque estaba Noé, pero yo te voy a explicarte que probablemente ellos podrían haber tomado otro camino. ¿Y sabes por qué? Fíjate lo que dice el capítulo 6, versículo 18. Mas, estableceré mi pacto contigo, y entrarán al arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres ¿de qué? De tus hijos. Fíjate que estos varones, Sem, Cam y Jafet, tenían esposas. Pero estas mujeres, ¿de dónde salieron? ¿De dónde Dios se las llevó? ¿Hizo otras mujeres, mujeres especiales para estos hombres? No, hermano. Estas mujeres salieron de esa sociedad, de una sociedad mala y perversa, una sociedad violenta, una sociedad que decidió ir por otro camino. De ahí nacen, de ahí salen, de ahí se crían estas mujeres y ahora son parte de la familia de Noé. No sé si tú has tenido la amarga experiencia de ver a cristianos formar una relación con inconversos y ver cómo el cristiano es atraído por ellos hacia el mundo y no al revés. Aquí podría haber pasado lo mismo, pero no fue así. Los convenció a seguir algo que ellos nunca habían visto, un diluvio. Este hombre, este anciano, convenció a sus hijos, convenció a su señora, convenció a estas mujeres de que venía algo que ellos nunca habían visto, de un diluvio, algo que iba a caer en la tierra y la iba a inundar y iba a destruir. Hoy día nosotros, ninguno de los que está presente ha visto venir a Jesús, pero un día va a llegar.
y nosotros debemos convencer, nosotros debemos predicar con más diligencia que un día este mundo se va a acabar, para que tú y yo, la iglesia de Cristo, no se pierda en el diluvio que se aproxima. Fíjate lo que hizo Noé. No lo busques, anótalo, léelo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. Noé caminó con Dios. Noé convenció a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos a salvarse. Noé llevó a la salvación a toda su familia. Llevó Noé a la obediencia. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Noé no tan solo escuchó la palabra de Dios, sino también la obedeció. Fíjate lo que dice el pasaje desde el 9 al 22, el versículo 14. Noé escuchó la palabra de Dios. Versículo 22. ¿Qué es lo que dice? Noé creyó en la palabra de Dios. Versículo 22. ¿Cómo es lo que dice, hermano? Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Hazte un arca de madera de gofer. ¿De qué le hizo Noé? ¿De pino? No, hermano, de gofer. Y muchas veces vemos a hermanos, a hermanas, a matrimonios. Dios dice esto. Pero Dios no se va a enojar si yo hago esto. No, hermano. Si Dios dice de gofer, de gofer. Si Dios dice que hay que calafetearla por dentro y por fuera, se hace de esta manera. Si se tiene que hacer de 3 pisos, así se hace. No tan solo es escuchar, no tan solo es creer, también debemos obedecer la palabra de Dios. Es un gran desafío para ti y para mí, pero debemos cumplir su palabra. En conclusión, hermanos, la generación que se perdió escuchó las predicaciones de Noé, escuchó que venía un diluvio. Déjame decirte que sí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Anótalo, no lo busques, anótalo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Saben lo que significa pregonero? Predicador. Él predicó en aquel tiempo, y ese es tu deber, no tan solo del líder, no tan solo del evangelista, no tan solo del pastor. Todos hemos hecho un compromiso con Dios. Debemos anunciar que Jesucristo viene, debemos anunciar que se arrepientan de su mal camino, debemos ayudarlos, porque viene Jesucristo, y si no perdonó al mundo antiguo, no va a perdonar este mundo. Pero Noé escuchó, Noé obedeció. Nosotros debemos ser como Noé, debemos llevar nuestra familia a la salvación. Entonces, esta generación escuchó pero no creyó y siguieron su propio camino. Hermanos, hermanas, te invito a caminar al lado de Dios. Padres, iglesia, te invito a que nuestro caminar a diario sea un ejemplo para nuestros jóvenes y juntos podamos subirnos al arca para no perecer con esta generación, sino lograr lo que logró
Noé, salvar a los nuestros y alcanzar a esta sociedad. Muchas gracias, hermanos, y que Dios me los bendiga.